Uno de los temas del programa, venía como temario, era la definición de peligro y riesgo. Nos esperamos hasta este momento para que ya tuvieran más información para que les sirviera para poder tener más claro qué cosa es el peligro y qué cosa es el riesgo. La Secretaría de Comunicaciones, o sea, la Dirección de Autotransporte Federal, así como el subcomité número 1 para el transporte, se ha dedicado a trabajar bastante para la elaboración y actualización de normas. Les decía yo que era bien importante en la norma 2, porque es la norma eje para el transporte terrestre de materiales peligrosos, o como es multimodal, marítimo y aéreo. Bien, entonces en el listado número 2, en la tabla número 2 de la norma 2, aquí se puede ver que en esta tabla, en la 4, en la columna número 4, dice riesgo secundario. Por eso les decía que estuvieran al pendiente de lo que yo hablaba de riesgos o peligro. La ingeniera Lorena habló todo el tiempo de peligro, no habló de riesgo. Cuando yo estuve hablando sobre carteles, etiquetas y el listado de la norma 2, 3 y 4, yo hablé de riesgo. Bien, aquí está la noticia. La noticia es que la norma 2 se publicó en diciembre del 2020, el proyecto de actualización. ¿Y qué pasó? Ahora se cambia de esta columna, el rótulo, que dice riesgo secundario a peligro secundario. ¿Por qué? Mira, y esta modificación se realizará en las NOMS que actualmente están en revisión. Esto es un paquete de normas en las que se ha estado trabajando. Esto ya se había detectado hace tiempo, pero no se hizo porque el chiste es que fueran coincidentes, que fueran la misma terminología, las principales normas. En este caso, la 2, 3 y 4 y todas las demás. Pero, y aquí entonces, aprovechando la oportunidad que ahorita se está trabajando la norma 2, la norma 3 y la norma 4, así como la norma 2-1 de la Secretaría de Comunicación, también de la Secretaría, se aprovechó la oportunidad para cambiar y en lugar de poner riesgo, poner peligro. Esto congruente con las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas en su versión más reciente, 2019. La 2019 dice, no, pero pues que reciente, ya tiene 2 años. No, esta es la reciente publicada, pero también hay más acuerdos y comunicados de los grupos de trabajo que llevan la actualización de esta norma, más bien de Dangerous Goods Regulations, así se llama en inglés, para acomodarse bien a esto. Y entonces todas las normas las estamos, que si sale algo, se detiene y pum, y se ingresa las nuevas comentarios o recomendaciones que se hacen. Bien, y aquí lo que les quise poner aquí en inglés, como decía Dangerous Goods Regulation, el libro que usamos para definir la norma 2 y todo esto, las tablas de la norma 2, dice hazard. Aquí lo resalté, hazard, que se traduce como peligro. Traía mi diccionario de la luz de bolsillo, donde puedes encontrar cuál es la traducción de hazard. Y cuando buscas hazard por ejemplo, en este diccionario, y también busquen el Collins, el Oxford, el Cambridge, y van a encontrar cuáles son la traducción de hazard. Y te va a decir que se traduce como peligro o como riesgo. Dices, espérame tantito, no son el mismo término. Tal vez coloquialmente puede ser el mismo término, pero no. Bueno, y entonces en inglés es hazard, en francés es danger, y en español se traduce como peligro. Aquí están las fuentes. Bien, ahora esto es el sistema globalmente organizado. Las publicaciones, o sea, como dicen, y puede ver aquí, estas son categorías de peligro. En este caso era para gases inflamables. Y viene así, inflamable, y los pictogramas que se usan en el sistema globalmente organizado. El sistema globalmente organizado está incluido en la norma NOM 018 STPS 2015. Pero si ven la norma es pequeña. Y dicen, pero ¿de dónde viene todo eso? Yo no lo veo en la norma. No viene porque si ustedes ven en uno de los pedacitos que vienen en la norma, dice referencias. Y normalmente dice algo así, dice, para la incorrecta interpretación de esta norma, consultar tal o cual. Y una de las consultas que te da es a la NMX, a la norma mexicana R de referencia de 019, SCFI del 2010. Y esa norma de referencia trae todo el sistema globalmente armonizado. Esa norma te da la referencia
para que después lo pongas dentro de la norma 18 y en lugar de hacer una norma 18 bien grandota, te hace una norma 18 más manejable, pero tienes que consultar la NMX R019. Bien, y entonces el sistema de la norma 18 te da pictogramas y te los define como de peligro. Y la reglamentación modelo, el documento que les acabo de mostrar anteriormente, también lo maneja como peligro y te da las consideraciones para hacer el etiquetado de peligro y con la advertencias peligro. En ningún lado dice riesgo. Aquí está la referencia y lo pueden descargar. Esto es un pedazo de texto del mismo sistema globalmente organizado, donde te dice cuál es la relación entre el peligro y riesgo. El sistema globalmente organizado lo que hace son categorías de peligro. Pero te dice que la relación, y aquí es lo entretenido, ¿no? El grado de peligrosidad dependerá de las sustancias intrínsecas, es decir, de su capacidad para interferir en procesos biológicos y su capacidad para arder, explotar o corroer. ¿Eso qué es? Peligro. El peligro se basa en exámenes de estudios disponibles, el concepto de riesgo o de probabilidad de efectos nocivos, y la comunicación subsiguiente se introduce cuando se considera la exposición en conjunción con los datos sobre los peligros. El planteamiento base de la evaluación de riesgos se describe de manera sencilla de esta manera. Esto es una fórmula conceptual, no es literal. Peligro, que es el NFPA, y le pongo 4 y después a exposición le pongo mucho y me va a dar el riesgo 4 mucho. No, es un concepto. Bien, ¿y entendido esto? Y dice aquí, dice, de este modo, si se reduce el mínimo al peligro, o chiquito la cantidad de sustancia, en este caso, o la sustancia en lugar de ser muy tóxica, la vuelvo menos tóxica, al sustituir, entonces se minimiza el riesgo o la probabilidad del efecto nocivo. Bien, las definiciones de peligro y de riesgo las tenemos que interpretar de acuerdo al concepto. Se me olvidó, lo taché porque no lo iba a incluir y se me olvidó eliminarlo. Pero bien, está eliminado. No lo tomen en cuenta. Dentro del contexto del sistema globalmente organizado, que es la identificación de peligros, y esta es la definición de peligro de la norma 18, la capacidad intrínseca de las propiedades y características físicas, químicas o de toxicidad de una sustancia química peligrosa o mezcla para generar daño al trabajador o en el centro de trabajo. Pero aquí está, ¿no? Es algo sinónimo o aplicado al medio ambiente de trabajo de lo que les había leído hace rato, ¿no? Entonces, esto es dentro del contexto del sistema globalmente organizado como peligro. Cuando vemos la parte de riesgo, es otro contexto. El peligro y el riesgo adquieren otro significado. Ya no, este peligro, aunque diga peligro, no es lo mismo que este peligro. No es lo mismo. ¿Y por qué? Porque es una probabilidad. Este es el texto de la Ley General de Protección Civil, artículo 4, fracción 37, y que te define el peligro. Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador o potencialmente dañino de cierta intensidad durante cierto periodo. Esto también es, no es necesariamente una definición para que utilicemos en la parte química. Viene más que nada, está enfocado, pero lo puedo interpretar y me sirve. Pero está más que nada en el contexto también de los fenómenos naturales. Igual el riesgo, pérdidas probables, resultado de la interacción entre la vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. Esto también lo puedo aplicar para la parte química, para establecer, para realizar análisis de riesgo, en la parte, como las sustancias químicas, las instalaciones industriales, pero tampoco es muy aplicable. Me gusta más esta definición de riesgo que viene del Guideline for Chemical Process Quantitative Risk Analysis del AICHE, American Institute for Chemical Engineers. Y es una publicación vieja, pero es un antecedente de todo lo que es la evaluación de riesgos, todo lo que es el análisis de riesgo. Bien. Entonces, tenemos que tener claro, ¿no? O sea, cuando hablemos de peligro, ¿en qué contexto?
en el contexto de los centros de trabajo, de las propiedades físico-químicas de una sustancia, estamos hablando. O en el contexto del análisis de riesgo. El contexto del análisis de riesgo es otra manera de interpretar. Y aquí tomé unas pequeñas notas de la ISO Guide, de la guía ISO 73, gestión de riesgo. Y te define el riesgo, pero no nos vamos a reparar esto, sino en esta parte. Dice, generalmente el riesgo está caracterizado por referencia a eventos, fuga, derrame, incendio, explosión potenciales y sus consecuencias, muertes, destrucción, todo lo que quieran, o una combinación de ambos. Por lo general, el riesgo se define en términos de una combinación de consecuencias, muertes, heridos, pérdidas humanas, y su probabilidad de ocurrencia asociada. Aquí está la parte. También me gusta esta parte que es el término en inglés. No me pude, esta versión no trae esta parte, entonces esto es de otra, pero es una es del 2002 y otra es del 2010, del 2009. Y te dice que el riesgo es la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. Ahora bien, cuando vamos a hacer un análisis de riesgo, la misma hizo, en este caso, esta es la ISO, realmente, es una traducción de la ISO, es la norma chilena, ISO 31010, gestión de riesgo, técnicas de evaluación de riesgo. En México existe también esta norma. Esta norma viene con clave IMNC. Pero como no tenemos los derechos y esto está público y aquello no está público, no lo utilicé. Entonces, para evitar problemas de derechos de autor. Y entonces, lo que trae esta norma ISO, norma mexicana, en México también, o en Chile, norma chilena, hay normas, la misma norma en Perú, en Argentina, donde quieras, en todo se usa. Y te dice que cuáles son para la evaluación de riesgo, o sea, para el análisis de riesgo, entendido la evaluación de riesgo como una identificación del riesgo, un análisis del riesgo y una valoración del riesgo. Esto es lo que conocemos nosotros como análisis de riesgo, normalmente. Este pedacito, con sus traducciones y todo lo que quieran, esto es lo que nosotros, de lo que hablamos normalmente, y te da una serie de técnicas. ¿Cuáles son aplicables, poco aplicables, muy aplicables? Excelentemente, mucho, muy aplicable. Y entonces normalmente dentro de estas destacan una técnica que se llama índices de riesgo y otra vez matrices de consecuencias probabilidad. ¿Por qué digo esto? Este está tomado de una norma de una norma de GESACIPA, SITATA, es de Pemex Refinación, guía para realizar análisis de riesgo. Usa la matriz de riesgos. Esta es una de las técnicas. No es la única. Ahí ya vimos que son un montón. Bien, y entonces, ¿y qué es lo que hacemos? En ningún lado dice peligro. En ningún lado dice vulnerabilidad. Nosotros, en el análisis de riesgo, por eso me gusta mucho el Quantitative Risk Analysis, la Guidelines, porque te da, igual hay otras publicaciones, porque te da la referencia, o sea, realmente a lo que llamamos peligro, cómo se transforma, cómo se convierte, cómo se expresa en el análisis de riesgo. Igual la vulnerabilidad, cómo de esa fórmula conceptual general, peligro es igual, riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad, por exposición. Conceptualmente, cómo se pone en formulita, en numeritos, para que puedas hacer una evaluación cuantitativa, puedes hacer evaluaciones cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas. Esta es una técnica, entonces tú pones cuál es, tú determinas cuál es tu tipo de frecuencia y das categorías con una descripción de la frecuencia, en un año, en 100 años, en 1000 años, en 1.000.000 de años, algo, y eso es la frecuencia, contra la consecuencia. Tú lo puedes hacer, aquí se construye al personal, a la población, al ambiente, a las instalaciones, y entonces tú aquí agarras lo que serían las consecuencias. Y por ejemplo, a la población y también un muerto de la población, un muerto en un año, un muerto en 10 años, un muerto en 100 años, y tú lo fijas y lo determinas. Y en un momento haces esta tabla, estas matrices, y estas matrices te empiezan a dar, de acuerdo aquí, tú empiezas a definir
para ti que es tolerable, que es una legión de que se puede mejorar todavía, no tolerable, rojo. Una parte que es tolerable, que estás bien, y otra cosa que se puede mejorar. Todavía estás en esta zona donde todavía no eres rojo, pero no eres verde. Y después, como lo que vieron, por eso me esperé a que vieran toda la parte con Lorena de modelación y todo lo demás. Por ejemplo, aquí está una zona, esta es otra técnica. No es la misma técnica de la matriz de riesgos. Por eso les decía acá, remarcaba estas dos. La matriz de consecuencia probabilidad y esta que yo estoy, la otra, esta es de riesgo. Esta de índices de riesgo. Y entonces esto haces una modelación, ves la zona detectable otra vez y entonces empiezas a cuantificar esto. ¿Con qué frecuencia ocurre? 1 por 10 a la 6 sobre año. O sea, ¿qué significa? Y aquí te da este azulito, es esa curva de riesgo, no de consecuencias, no de afectación, no. Ya se hace una formulación, se hace un manejo matemático para sacar esto. Y ya se utiliza de una manera ya expresada matemáticamente ese concepto que es riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad por exposición. Y entonces ya se obtienen este tipo de curvitas, que son curvas de riesgo. Hay otras técnicas, pero viene aquí. Está tomado de este documento. Lo pueden consultar en red. Y bien, esto es con respecto a lo que es la diferencia entre peligro y riesgo. Y la noticia de que ahora las normas, por eso les decía que tuvieran cuidado con lo que estaba diciendo de que yo usaba riesgo. Utilizan en la norma 3, en la norma 2, en la 3 y en la 4, en su versión actual, el concepto de riesgo ya va a cambiar y se va a poner peligro. Y decir, ¿pero cómo? ¿Qué pasó aquí? Que lo que pasó es que se está homologando bien, aprovechando la oportunidad. Y ahorita vamos a ver rápidamente la parte de las estadísticas y lo demás. Para, la verdad, saber qué cosa es el peligro, el riesgo, cómo se calcula, las técnicas y todo esto, es bastante complicado. Pero una vez que entiende uno cuál es el contexto donde vamos a trabajar, entonces ya se entiende. Bien, ahorita vamos a ver la parte de accidentes. Y es lo que tenemos nosotros, de lo que tenemos registrado en las bases de datos de aquí que tenemos en el Senapred. Bien, y entonces la base de datos, lo que vamos a encontrar son los diferentes accidentes que ocurren tanto en ducto, transporte, en lo que llamamos nosotros urbano y en lo que llamamos nosotros industrial. Son diferentes. De acuerdo al lugar donde ocurren, lo tenemos. Y vamos a ver el número de accidentes. Bueno, bien. Y entonces lo que les decía, ¿no? Es ducto, industria, urbano y transporte. Y entonces aquí tenemos cuáles son los que tenemos registrados, nada más con sustancias químicas, no con papel, con otras cosas, no. Plásticos, no. Eso no está en este. Bien, entonces lo que tenemos aquí es, tenemos muchos en transporte. ¿Por qué? Porque tenemos una base que estaba dedicada a transporte con bastante registro, con bastantes casos que nos proporcionó en su momento la Policía Federal. Urbano, todo esto se alimenta de la información de Senacom y de medios, y diferentes de Senacom, del Centro Nacional de Comunicaciones y Operación. Y entonces lo que tenemos es muchos accidentes en transporte, también 45%, accidentes de tipo urbano 36% y en la industria el 13%. ¿Qué sustancias están involucradas? Como representa la parte urbana, tenemos mucho en número y en porcentaje de gas LP. Después sigue la gasolina, 10%. Pirotecnia, muy importante, por eso estamos haciendo mucho accidente con pirotecnia. 566, el 9, casi el 10% de los accidentes que tenemos reportados son con pirotecnia. Luego los combustibles, bueno, diésel, gas natural, normalmente tuberías para la distribución de gas natural, amoníaco anhidro, es importante el amoníaco anhidro por sus características, cloro también un porcentaje mínimo, pareciera, pero sustancial.
Entonces, ¿y qué es lo que tenemos? La mayoría son derrames, bastantes fugas, el 20% de las fugas. Tenemos bastantes explosiones, casi el 19%, incendio el 15%. Esto es para todos los tipos, ducto, transporte, industria y urbano, casa, habitación. En otros se presenta explosión, incendio, explosión, depende cómo es la secuencia. Y en otros que tenemos que no hubo accidente, esto es sin evento. ¿Esto qué quiere decir? Que sucedió un accidente, pero no se liberó la sustancia. Puede ser una volcadora o un choque de una unidad de transporte. Bien, el número de muertes, significativo, 1.335. El número de lesionados, 8.247. Algunos de estos lesionados ya murieron, deberían estar aquí, pero no tenemos seguimiento, sino como se registran inicialmente. Por algunos casos sí tenemos seguimiento. Ahora bien, con respecto a la industria, tenemos lo mismo. Cuántas fugas, cuántos derrames, cuántos incendios, cuántas explosiones, y entonces vemos que la fuga es el principal en la industria. En la industria incluye ductos, no incluye artificios pirotécnicos. Bien. Fuga, 31%, incendios, 28%, derrame, el 25%, explosión, el 15%, y el restante 100%, una combinación de explosión, incendio, explosión. ¿Qué sustancias tenemos involucradas en los accidentes en la industria? Mucho amoníaco, gas LP, petróleo crudo por los gustos, gasolinas en almacenamiento, gas natural, ácidos, y sulfídrico y todo, clorogas 15, pero por eso teníamos, por eso resalté el amoníaco y el cloro, a pesar de que el cloro tiene poco, relativamente poco, pero por su importancia debe ser destacado. Y aquí están las causas. Normalmente serían las causas. ¿A qué lo atribuimos? Normalmente no podemos hacer una investigación de accidentes, mucho es desconocido y nos basamos en la información que nos proporcionan. Entonces lo clasificamos en falla en equipo, error humano, las tomas clandestinas porque incluye ductos, poco porque finalmente empezamos a capturarlos y nada más tienen las significativas hasta cierto punto, porque de pronto las tomas clandestinas se fueron en un número muy grande, se incrementaron grandemente, entonces darle seguimiento no era posible. Entonces las dejamos, pero ahí están. Bien, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Falla en equipo, mantenimiento, lo que quieras, errores humanos, falta de capacitación, ignorancia, falta de equipo de seguridad, lo que ustedes quieran. Y las instalaciones de la misma sustancia y también incluye instalaciones eléctricas. La falla en algún tanque o como evento natural, una caída de rayo. En la categoría desconocida, la mayor parte, ¿no? Y aquí están los porcentajes. Y el número de muertes también en la industria, casi 289, y de lesionados, 2.459. Y como les digo, estos lesionados, algunos ya se sumaron acá. Y con esto termino ese pedacito de qué es de lo que es la estadística de accidentes. Bien, ahora nos vamos al tema de atención de emergencias. Y la atención de emergencias, lo que vamos a ver en principio es que es una emergencia tal como la define la Ley General de Protección Civil. Situación anormal que puede causar daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo a la seguridad e integridad de la población en general, generado o asociado a una inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador. Para la atención de emergencias, para la atención de emergencias, atención de accidentes, esta definición no es muy útil. Nos sirve más esta que está del NFPA 471, en respuesta a incidentes con materiales peligrosos. Y la definición es incendio, explosión o condición peligrosa que represente una amenaza a la vida o el daño a la propiedad, evento repentino o inesperado que requiere una atención inmediata. Esta me gusta más. Y entonces llegamos ya entrando un poquito más en materia sobre las emergencias y la atención de emergencias, vamos a ver que las emergencias ninguna es idéntica a la otra. Que hay situaciones que cambian, ¿no? Desde la sustancia, el tipo de recipiente,
¿cómo se llama? El tipo de recipiente que lo contiene, el tipo de evento que sucedió. O sea, puede ser una volcadura, en este caso es un incendio, una fuga, un incendio. Se fugó, se derramó y se incendió. Y aquí solamente es una volcadura, se fue a un barranquito, se salió de la carretera y dices, no, pero entonces esto es fácil. No, porque hay la probabilidad de que, aunque todavía no se libera, de que se libere en cualquier movimiento para tratar de recuperar la sustancia, entonces, o tratar de recuperar la unidad, entonces se dé, ¿cómo se llama? Una emergencia. Entonces, por eso cada emergencia es distinta. Y vamos a ver lo que es el ciclo debido a la emergencia. Empieza con la incubación, cómo se empieza a manifestar, hace ruido, la empiezas y la detectas, dice, aquí está, confirmas y dices, ya lo vi, sí es cierto, se está saliendo, y entonces ya viene lo que, el ciclo o la parte dentro de este ciclo de vida que llamamos respuesta a emergencias, que inicia con el aviso, y termina con la recuperación del nivel operativo o con la finalización de la emergencia, como le queramos llamar. Esto es nada más un poquito conceptual, también les digo, y lo vamos a ver un poco más a detalle adelante, ¿no? Bueno, esta es una aclaración, ¿no? La respuesta a incidentes, ¿qué cosa es? Es la porción de la etapa del manejo de incidentes, por eso es una parte, en el que el personal se involucra en controlar de manera defensiva u ofensiva el incidente con materiales peligrosos. Y entonces, ¿qué son las acciones ofensivas? Parchado, taponado, contención del propio envase, transferencia. Y las defensivas, pues nada más toda la defensa, eliminación de fuentes de ignición, supresión de vapores, diques, confinamiento. O sea, depende cómo lo interprete. Bien. Y entonces vamos a ver cuando empieza con el aviso, ¿no? Cuando empieza el aviso, en el aviso llega la notificación, por decir algo, al Senacom o a algún lado, del sistema de emergencias en transportación. Entonces llega este aviso y entonces cuando llega este aviso, ¿qué es lo que tengo que determinar? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de accidente es? O sea, obtener la mayor cantidad de información, en todo caso, de qué pasó, si haya afectados o no, el número, la localización, qué pudo haber sucedido, ¿no? Pues una volcadura, qué material está, todo lo que pudo y qué puede hacerse. Todo esto se tiene levantando el informe, se tiene para qué sirve toda esta información, para darle una dimensión de la emergencia y empezar a evaluar las capacidades que se requieran para atender esa emergencia. Y bien, entonces ya se activó, se notificó, se dio aviso y entonces ya se desplaza la unidad a atender la emergencia o ya está en el sitio y él es el que está en el aviso. Y entonces están en el sitio, ya llegaron al sitio y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Lo que voy a presentar a continuación no sigue sobre el ciclo de vida que había presentado originalmente, es un poco más detallado. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evaluar la escena, hacer una evaluación del sitio, un análisis de la escena. ¿Qué tienes que hacer? Recolectar la mayor cantidad de información sobre de lo que está ocurriendo y complementarlo con con la información que tengas de la guía de respuesta a emergencias o de las hojas de datos de seguridad y todo lo que tengan, ¿no? Identificar ¿cómo se llama? Los carteles que traigan, y, las unidades y todo lo demás, ¿no? Y empezar a ver qué acciones de respuesta voy a empezar a hacer. Si uso la guía de respuesta de emergencias, buscar a la sustancia que corresponde y usar la guía que le corresponde, ¿no? Y empezar a ver en este análisis del sitio qué es lo que puede suceder. O sea, ¿explotará o no explotará? Si es que nada más está derramando, ¿se podrá incendiar o no se podrá incendiar? Entonces, y empezar a ver qué es lo que inicialmente vamos a hacer. Y dentro de esto nada más es una forma también esquemática de qué es lo que vamos a hacer. Aislar la guía de respuesta a emergencia te dice que dependiendo del tipo de evento que está, si nada más es un derrame, de una sustancia, puede ser de 25 metros las zonas de aislamiento, a 50 metros, entonces, y te va dando las distancias de aislamiento, de acción protectora, todas las que te dan la guía de respuesta en transportación.
pero también tú tienes que empezar a ver cuál es lo que te da y empezar a establecer tus diferentes zonas, ¿no? Determino la zona caliente, aquí no me meto, y no me meto mientras no tenga bien analizado y el equipo de protección. Esta es una zona de amortiguamiento, como lo que damos, una zona de menos, de menos problemática, pero también es para especializado, y a la zona que es segura, ¿no? Y entonces todo esto se tiene que establecer, ¿no? Y después, ¿qué es lo que sigue después? Elaborar un plan de respuesta. Ya tengo la información, ya hice un aislamiento, ya lo tengo así, entonces, ¿qué voy a hacer? Acciones ofensivas, defensivas, o definitivamente no me meto. No intervención, déjalo que se queme. Déjalo que se queme, nada más respeta las distancias de seguridad. Bueno, órale. El plan de respuesta también dice, ¿qué técnica voy a utilizar? No, voy a usar, ¿cómo se llama? Neutralización, diques, voy a parchar, voy a taponar, voy a extinguir el incendio, voy a hacer un control de vapores, voy a transferir el producto, voy a aislar. O sea, ¿qué técnica de control voy a usar de acuerdo al material que tenga en la emergencia, ¿no? Pero después también tienes que hacer el plan, tienes que establecer el plan de la compatibilidad del equipo y el nivel de protección del equipo. No puedes utilizar un equipo que está diseñado de ciertas características y te dice un equipo de protección, vamos a suponer que vamos a entrar con un encapsulado, o te dice, bueno, necesito un encapsulado o el semi-encapsulado. ¿Cómo se llama? O nada, o un equipo o nada, otro equipo, ¿no? Hay categorías de equipo, depende del uso, ¿no? Para materiales peligrosos, la categoría recomendada es el semi-encapsulado, nivel B, hasta el A. Cuando no sabes, cuando identificas, y cuando identificas también. Y entonces, pero lo que tienes que determinar es que la compatibilidad, no puedes usar, por ejemplo, por decir algo, un encapsulado que está diseñado para el cloro, por decir algo, pero para una emergencia con amoníaco. Aunque hay equipo que sirve para las dos. O diferente, ¿no? Entonces tú tienes que hacer, a eso se refiere con compatibilidad y nivel de protección. Seguimos elaborando el plan de respuesta. Tomar en cuenta todo lo anterior, seleccionando el equipo de protección personal y entonces empezar a ver más cosas, ¿no? ¿Qué procedimientos voy a usar? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a diseñar un procedimiento seguro para manejar? ¿Qué necesidades tengo en el sitio? Voy a establecer que se va a usar como mínimo una entrada en parejas. Necesito el soporte médico, es parte de esa por si hay heridos lesionados y para protección de los mismos de equipo de respuesta que va a ingresar. Otras medidas de seguridad, procedimientos de contaminación, cómo voy a monitorear el peligro. El miércoles tuvimos una presentación dentro de la Semana Nacional de Protección Civil sobre uso de detectores, uso de equipo para la detección de gases inflamables, tóxicos y oxígeno. Entonces todo esto se ve, ¿no? Y hacer factores para acciones para la protección al público. Todo esto se tiene que contemplar en el plan de respuesta. Perfecto. Ya en un momento terminamos para darle pie al otro. Entonces vamos a aplicar la respuesta. Ya la planeé y entonces la voy a aplicar. Entonces aplico mi procedimiento y antes de entrar hago una consideración de una revisión del equipo, una definición del punto de no retorno. El punto de no retorno es con respecto a la capacidad, como traes el encapsulado en un momento dado, tu equipo de aire autónomo. Entonces, ¿hasta dónde voy a estar que me alcance el aire? Ingreso en parejas y vámonos para adentro. Entras y empiezas a hacer todo. La búsqueda, el rescate de víctimas o también la respuesta parchado, y haces ¿cómo se llama? Son acciones que se tienen que realizar, que se tienen que considerar, la búsqueda y la evacuación de víctimas, como el procedimiento para la evacuación, la clasificación, la esterilización y el control de la contaminación de las víctimas.
sigues el control de la emergencia, estás controlando la emergencia y taponas, haces tu medida, ya traes el procedimiento, lo hago. Controlo la emergencia, ya se acabó, ya le puse un absorbente y empiezo a recuperar. Ya tapé, empiezo. Haces un control ambiental. Y esto ya es ya una vez que concluyes, ya taponaste, ya contuviste la furia, haces un control ambiental, concluyes la emergencia, aquí ya están retirando a las unidades, ya cuando realmente ya no hay condiciones de peligro, ya hiciste la emergencia hasta cierto punto, ya se terminó, ya no hay fuga, ya no hay derrame, ya no hay peligro, empiezo a restaurar las condiciones y me retiro. Y hago el papeleo. Todo el papeleo que implique, ¿cómo se llama? La emergencia. Y cuando tú realizas una emergencia, tienes que aplicar el sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes son instalaciones, protocolos, procedimientos, personal, equipamiento, comunicación, estructura organizacional que me permite administrar la emergencia. Sea chiquita o sea grande, y el sistema de comando puede ser, en nuestro caso, para incidentes con materiales peligrosos, pero puede aplicarse a incendios, inundaciones, a todo lo demás. En eventos masivos, todo. El sistema de comando de incidentes es importante. De una manera orgullosa. Esta es la estructura que se propone del sistema de comando. Consta de un mando, un grupo, una sección de planificación, una sección de operaciones, una sección de logística y una administración. Y este equipo también, que está el staff apoyando al mando y a los demás. ¿Qué hace el función de mando? Él es el que da las órdenes, puede ser un mando único, un mando unificado. Él es el responsable. La planificación es, él va a decir, él va a hacer un plan de acción, garantizar que el personal de respuesta cuente con la información precisa y proporcione, registre como mapas y planos del sitio. Esta es la función, de manera esquemática y resumida. ¿Qué hace el de operaciones? El de operaciones es el que viene, tapa, parcha y todo. Él es el que hace realmente esta parte. No es él es el responsable de la ejecución de la respuesta. Apaga o tapa y responde. El de logística, él es el responsable de tener los suministros necesarios para que todos los demás grupos operen con los recursos necesarios para una respuesta segura y adecuada a la emergencia. Y la función de administración, el que lleva las cuentas. Transparencia. Así el staff de comando también está auxiliado por una parte de seguridad, que es la periferia, para esa parte, un vocero para dar información al público y otros enlaces con instituciones que pueden estar ahí dentro participando en la emergencia o en un momento dado para solicitar otra. Y aquí lo que les recomiendo, visitar esta página para que vean un video del sistema de comando de incidentes, les quede más claro, una aplicación en 8 pasos. Aquí lo pueden ver, es rápido, dura 8 minutos. También pueden revisar la guía para la implementación del sistema de comando de emergencias, publicado, aquí está, publicado, no actualizado, elaborado ahorita por la coordinación, por el sistema de SINAPROC, y en este caso trae el logo ya de la Secretaría de Seguridad. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias